bienvenidos y bienvenidas a el 12º programa de Es la Economía. Sabéis que este es un programa de autodefensa económica que básicamente hacemos para aprender a defendernos de los economistas que, bueno, pues nos condenan a según qué males por estos dioses de la economía, ¿no? Y bueno, para que no nos engañen, queremos desentrañar pues todas las teorías económicas que han existido desde que el capitalismo existe y por tanto la economía es complicada, porque antes era bastante fácil de ver y entender, ¿no? Y nada, llevamos unos cuantos programas, pues hemos tratado cronológicamente las teorías económicas que han ido surgiendo. Primero fueron los mercantilistas, luego los clásicos. Ahora estamos con los marxistas, pero bueno, en el futuro seguiremos con keynesianos, bueno, con neoclásicos primero, con keynesianos, con neoliberales. Y todo este proceso de estudio de las diferentes corrientes lo estamos haciendo desde un enfoque marxista. O sea, tampoco estamos ocultando ni nuestras ideas ni nuestros planteamientos, pero sí que estamos intentando ser honestos en mostrar pues, las virtudes y defectos de las diferentes teorías económicas, ¿no? Y bueno, pues en este 12º programa llevamos ya 3 programas sobre marxismo y estamos como siempre con Monty a los controles, que nos hace de técnico, con Fito, que es ex profesor del María Guerrero aquí, de Collado Villalba. Y bueno, pues ahora ya no nos pone faltas ni nos quita la evaluación continua, pero ya aún así sigue dándonos clase, no nos hemos liberado. No por falta de ganas a veces. Del tarro. Y tenemos a René, que también fue exalumno suyo, igual que yo. Y me quitó la evaluación continua. A mí también. Yo soy Darío. Y sin como represaliados que perdimos la evaluación continua por llegar tarde, estamos tomándonos un poquito la revancha, haciéndole esperar cada vez que venimos a grabar programas aquí al Ateneo Popular de Collado Villalba. Y nada, pues sin más dilación, empieza Fito a comentarnos un poquillo en qué punto estábamos del marxismo. Sí, enlazando con lo que contabas, Darío, hicimos un primer programa que era una introducción a la economía, propedéutica, la terminología básica, de qué hablamos cuando hablamos de economía. Hicimos 2 sobre la corriente mercantilista, que es una corriente a mí me parece muy interesante porque es muy clara, lo dicen todo tal como lo piensan y lo que van a hacer lo dicen. Hicimos 5 programas sobre los clásicos y hemos hecho hasta ahora 3 programas sobre el enfoque marxista de la economía y probablemente nos queden otros 2 programas del enfoque marxista, ¿no? Y ya pasaríamos a los neoclásicos, a los keynesianos, neoliberales, hasta llegar a un poco hasta los debates económicos de las corrientes más actuales, ¿no? Yo quería hacer una cosita y es que oyendo los últimos programas, pues yo a veces, como esto es en directo y yo traigo unos esquemas, lo preparo, pero bueno, es un directo y además los temas son tan amplios que te equivocas. Entonces yo he cometido equivocaciones, no sé cómo se pone una fe de ratas, ¿no? Por ejemplo, en el programa 10 dije dionisiaco en vez de decir teocrático, ¿no? Porque en la mitad de un debate, además entre amigos, porque somos amigos, pues uno se relaja, ¿no? Y algunas veces he visto también que hablo de que si se tiene un conocimiento profundo, y me quedé diciendo, bueno, yo no tengo un conocimiento profundo de Marx, yo he estudiado a Marx no a fondo, lo he estudiado toda mi vida y me ha acompañado en actividades políticas, sociales, intelectuales, pero que nadie piense que yo vengo aquí de erudito, de que yo sí conozco a Marx. Lo decía algunas veces, sobre todo por ese acercamiento al marxismo que hay muy empírico, que es un acercamiento que siempre es negativo. Es decir, esto puede parecer duro, pero acercarse a una teoría que explica la realidad no es una tarea de 2 horas en una tarde. O sea, es una tarea de entender la realidad, leer, debatir con la gente y tal. Entonces, quiero decir esas cositas también, y bueno, algún error más. Hablaba de enfrentamientos militares, dije en Bélgica, me refería entre valones y flamencos, ¿no? Y añadí Holanda, donde, bueno, sí hubo alguno, pero no era fundamental, ¿no? Pasando a esto, hoy empezamos un programa sobre una de las tesis de Marx, que es, para algunos, más clave para entender el análisis del capitalismo, no para entender a Marx, que creo que no es nuestro problema. Nuestro problema es entender el funcionamiento del capitalismo, y también más controvertida, que es la tendencia a la caída gradual de la tasa de ganancia. Bueno, este es un tema que tiene repercusión intelectual, es un tema que además en Marx no está acabado. Yo parece que tengo insistencia en decir que Marx no ha acabado las cosas, pero para mí ese es el mejor homenaje. Una persona acaba lo que puede acabar por el tiempo que tiene y también en las circunstancias que tiene. Y también a veces decide no acabar. Hay por ahí una carta muy graciosa de Marx a Engels donde le viene a decir que cuando no estás a fondo en un tema lo tienes que quitar de encima, diciendo no toca, prácticamente, ¿no? Y Marx lo repite
sobre todo en el libro 3 del Capital, lo viene repitiendo, de repente te está hablando, y también influye este tema, pero no lo tocamos en este estudio. Es decir, actúa como una persona coherente, combativa, analítica, y no hace aparecer que él domina todo y lo sabe todo, ¿no? Entonces, empezando, digamos, pedagógicamente por este tema, que en algún momento habrá que usar la pizarra. ¿Qué quiere decir la caída? Sí, perdona, para que nos escuchéis en iVoox, para poder ver la pizarra tendréis que acceder al vídeo que subiremos a YouTube. Sí, yo intentaré también describir una pequeñísima ecuación que pone Marx en su libro, en el Capital, en el tomo 3, en el capítulo 13, que es fácil, no penséis que es una ecuación difícil, tiene un numerador y el denominador dos cuestiones. Dejaremos en la descripción del audio el enlace del vídeo también para que lo tengáis accesible. Entonces, ¿qué es primero eso de la caída tendencial o la caída gradual y general de la tasa de ganancia? La tasa de ganancia no es nada más que el porcentaje, simplificándolo y adaptándolo al lenguaje más común actual, aunque no es correcto del todo, el porcentaje de beneficios que saca un empresario. Un capitalista, perdón. Ahí también tengo que ser más sistemático. Un capitalista. Es decir, es dividir en lo que obtiene entre lo que invierte. Aquí, en principio, no entramos en dónde viene esa inversión, entraremos con el planteamiento marxista. Es decir, para sacar 10, si invierte 100, pues tiene un 10% de tasa de ganancia. Si alguien paga salarios, instalaciones, maquinaria, materias primas, suministros, etcétera, 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 por 100 millones y obtiene 10 millones en un año, siempre estamos hablando además, y Marx también hablaba porque es la lógica agrícola, es la lógica de todo en Europa, ¿no? De un año, si inviertes 100 y obtienes 10, tu porcentaje de ganancia es un 10%. Sí, si inviertes 100 y obtienes 110, ¿no sería? O sea, recuperas todo lo invertido. Entonces no sería... nos estamos liando con esto, ¿no? Bueno, porque es el tema de los porcentajes. Por si acaso se está liando alguien que nos esté oyendo, pues nos liamos nosotros. Luego lo vamos a poner en números y si pudiéramos en algún momento incorporar el PowerPoint, pues se vería, ¿no? Es decir, el porcentaje que obtienes. Ese porcentaje, Marx plantea desde el inicio, y esto es un error de alguna gente cuando estudia la tasa de ganancia, Marx no intenta demostrar que cae la tasa de ganancia, porque lo da por hecho. Lo mismo que hacía Adam Smith y David Ricardo. Es decir, tres grandes estudiosos de la economía nunca se cuestionaron que la tasa de ganancia caía. ¿Por qué? Porque se correspondía, en el caso de Adam Smith, su relación con la burguesía, en el caso de David Ricardo, su doble relación o triple, intelectual, política y personal, porque era millonario, sabían que incluso en la corta vida de una persona, incluso en una época en que el capitalismo iba menos acelerado que ahora, que el porcentaje de ganancia cada vez era mejor. Adam Smith y Ricardo dicen, y es era más menor, grande... Decir, ¿no? Era menor, jolín. Era menor. Es decir, que era menor en la ciudad que en el campo, por ejemplo, dicen, que era mayor en los países coloniales que en las metrópolis, y entonces justificaban así la inversión de capital, el colonialismo, para buscar una mayor tasa de ganancia. Marx parte exactamente del mismo concepto. No es que quiere demostrar, dice, la tasa de ganancia cae, como sabe todo el mundo, pero intenta dar una explicación. Adam Smith dio una explicación hablando básicamente del tema de la competencia. Que la tasa de ganancia cae porque diferentes capitales concurren en un espacio y entonces al concurrir pues abaratan los precios por la competencia y entonces cae la tasa de ganancia. David Ricardo dio una explicación que en el ejemplo que utiliza se puede considerar incluso un poco peregrina, que es aquello que hablamos cuando nombramos a los clásicos. De los rendimientos decrecientes. Pero en el campo. O sea, no habla de la ley de los rendimientos decrecientes en la industria, en la producción, que es un tema que luego retoman los neoclásicos, ¿no? Sino que dice que en la medida que las tierras, como crece la población, es el planteamiento de Malthus también, como crece la población, cada vez hay que cultivar tierras de menor calidad, más difíciles de trabajar, más lejanas a los espacios de comunicación, a los medios, a las ciudades, pues esas tierras cada vez producen menos. Como producen menos, sube el precio de los alimentos, como sube el precio de los alimentos, esto es el típico modelo ricardiano,
y los salarios son básicamente de subsistencia, el empresario se ve obligado a subir los salarios para que los obreros tengan fuerza de trabajo para poder producir, cosa que ahora esto se entiende menos, ¿no? Antes casi toda la energía, una gran parte de la energía provenía de la propia fuerza de trabajo humana, ahora hay otras energías fósiles sobre todo que sustituyen una parte de esa fuerza, y entonces decía que al subir los salarios pues iba a disminuir la tasa de ganancia, ¿no? Lo daba por hecho, da esta explicación. Marx dice que ninguna de las dos, aunque en algún momento coquetea con alguno de los aspectos de la competencia o de la concurrencia que dice Adam Smith, pero deja un poco, bastante de lado la teoría de Ricardo sobre la tasa de ganancia, ¿no? Sí, decir que además esta teoría de Ricardo, claro, está muy anclada en su época, ¿no? Que no había capacidad para aumentar de forma tan fuerte como ha habido después el rendimiento de la tierra, ¿no? Que al final ha pasado lo contrario, se ha abaratado muchísimo la producción de alimentos. Es verdad que ahora, a un coste ecológico y a lo mejor a largo plazo, pues sí que hay un rendimiento decreciente porque la naturaleza tiene sus límites, ¿no? Pero en ese momento no se cumplió. Sí, ¿no? aunque el propio Ricardo, que era un tipo bastante sistemático, ¿no? Pues sí dice que esto se contrarresta también con aumentos de productividad y tal, pero dice que al final esos aumentos de productividad no compensarán, y ahí hace una apuesta, digamos, ideológica, ¿no? Dice no compensarán, pero no lo demuestran ni lo deja de demostrar. Y como tú dices, en principio, en esta fase, se ha demostrado que la productividad del campo ha aumentado a unos niveles brutales, como para soportar el incremento de la población, a los 7.000 millones o 7.000 y pico que seamos, y además con una producción de alimentos que es prácticamente el doble de lo que necesitaríamos para tener una alimentación sana, ¿no? Y aún así, a pesar de esta revolución agrícola, ha bajado la tasa de ganancia. O sea que no es esa la razón, porque sin darse esa caída de los rendimientos de la producción agrícola, ha caído la tasa de ganancia. Entonces, Marx, antes de explicarlo un poco con la mini ecuación que plantea, lo plantea además en el libro 3 del Capital, que creo que, como sabéis, es un libro de apuntes de Marx que recopiló Engels. Entonces, no solo tiene algunos de los aspectos más complicados, sino que es yo no sé si algún marxista estos hiperortodoxo nos va a regañar, es un libro muy pesado en algunas cosas. Es decir, repite muchísimas veces ejemplos y ejemplos y ejemplos, pero no ejemplos para introducir la realidad, que también lo hace, porque de repente está debatiendo y explicando lo que se estaba hablando en una comisión del Parlamento británico, y está hablando de lo que dice un cura que escribía cosas. O sea, hay partes que son casi periodísticas, pero hay otras que repite ejemplos y ejemplos muy ricardianos, pero no sobre la realidad, sino sobre su mismo modelo. Bueno, entonces, imaginemos que se invierten 500 libras al empresario, tal, y bueno, no añade mucha cosa. Probablemente Marx, si le hubiera dado tiempo a escribirlo, pues hubiera resumido muchas cosas, porque es tremendamente repetitivo. Entonces mucha gente busca en esas repeticiones un contenido hiper profundo, y en la práctica no es nada más que eso. Tú tienes unas notas, unos apuntes, salvando las distancias. Yo aquí tengo un montón de apuntes sobre la mesa, entonces si coges una, coges otras, pues a lo mejor se repiten dos cosas, tres, y más incluso repite frases textuales y ejemplos textuales, ¿no? Pero ¿qué viene a decir en el Capital sobre este tema, aunque ya lo había tocado en algunos escritos anteriormente? Algo que es obvio: cada vez, por cada trabajador o trabajadora, hay más cantidad de maquinarias, insumos, materias primas, suministros, energía, materiales auxiliares, herramientas. Es decir, esto creo que nadie lo puede negar. Yo en su momento accedí a más que un estudio, eran unas afirmaciones, y hablaban hace bastantes años que la productividad de un trabajador del sector textil era aproximadamente 60.000 veces que un trabajador del sector textil hace 500 años. Y probablemente, estoy hablando hace muchos años que leí eso, pues probablemente ahora sea 100.000, 200, 300.000 veces. Si uno ve una fábrica del textil, ves a una persona paseando con telares que a veces tienen 200 y 300 metros de largo, y esa persona va tocando controles, se ocupa de vez en cuando de cambiar las bobinas de hilo, y entonces eso es una obviedad, o lo vemos en todo. En la construcción, tú hablabas, en el jazz no, en la música clásica no, en un bar tampoco se ve mucho
el incremento brutal de la cantidad de capital, vamos a llamarlo muerto, maquinaria, mercancías, energías, materias primas que se utilizan para producir algo, y es obvio, ¿no? Entonces, Marx plantea que con esa obviedad, que en la medida que el capitalismo, para obtener más rendimientos, y ahí viene la segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta, y son cuestiones terminológicas, que una cosa es la cantidad de ganancia o la masa de ganancia, 10 millones, cantidad, porcentaje de ganancia, podemos decir, 10%, 2%, 7%, el que haya obtenido cada uno de su capital invertido, ¿no? Entonces, para incrementar la masa de ganancia, y también mete en algún momento, aunque un poco de lado, por el tema también de la competencia, los capitalistas se ven obligados cada vez a invertir más en capital. ¿Por qué? Porque tú al trabajo, que es la fuente de la riqueza, de nuevo hay mucha gente que cree que las máquinas crean riqueza, y eso se puede corresponder a gente que está alejada de los procesos productivos. Hay quien cree, y yo lo he tenido que desmentir, no sé si con vosotros en clase, que la gente pone máquinas en el trabajo porque es mejor. ¿Pero qué es mejor? O sea, la maquinaria lo que hace es que el trabajador sea más productivo. Es decir, nadie pone una excavadora si le cuesta más que gente picando con picos y palas. Pones la excavadora cuando el rendimiento de ese trabajador con la excavadora más el coste de la excavadora te es más rentable que poner a 50 personas picando. El día que los salarios bajen mucho, pues la gente dirá, no, ¿para qué voy a comprar una excavadora? Si contratando a 3 trabajadores por menos recursos me da más masa y, podríamos decir también, porcentaje de beneficios, ¿no? Yo creo que eso en Europa se ve muy bien, ¿no? Hay otros países de la Europa del Norte que están mucho más industrializados o automatizados, muchos puestos de trabajo que están de cara al público, ¿no? Lo podemos ver en supermercados, en todo eso, en donde principalmente la interacción es con una máquina en muchas ocasiones, y sin embargo en el sur de Europa todos estos trabajos, aunque también están sufriendo un proceso de automatización, pues dado que en estos países los salarios son más bajos y la calidad del empleo es mucho menor que en otros, por lo tanto al empresario no le cuesta tanto tener trabajadores humanos, pues todavía vemos que la automatización no ha triunfado, ¿no? Obviamente. Entonces, esto que las máquinas, la electricidad, la pintura, los minerales no crean riqueza, no solo es un planteamiento marxista, sino que es también un planteamiento de la propia contabilidad capitalista. Es decir, cuando alguien hace las cuentas, no dice, yo voy a obtener beneficio porque mi máquina trabaja, no. Para ver el coste del producto, coge lo que le ha costado la máquina, lo divide entre el tiempo de vida útil y en su contabilidad incorpora una parte de lo que le ha costado esa maquinaria a los costes de ese año. Eso es la amortización. La amortización, muy bien. Entonces, la amortización es el proceso contable, pero digamos, el analítico de costes es lo que se incorpora. Porque saben, y esto podríamos de repente pararnos de, no, las máquinas producen mucho. Bueno, venga, ¿quién las fabrica primero? Primero las fabrica el trabajo. Segundo, ¿quién las pone en marcha? ¿Quién las repara? ¿Quién las alimenta? ¿Quién saca los productos? ¿Quién los transporta? Es decir, podríamos imaginar un futuro donde hubiera unas supermáquinas que crearan supermáquinas, que controlaran supermáquinas, pero en lo que es el proceso de producción general del capitalismo, incluso anterior, eso no se ha dado, ni previsiblemente esta sociedad se dará. Por lo tanto, esas máquinas, esos suministros, la electricidad, esas materias primas, materiales, herramientas, incorporan el valor que ya tienen. Son trabajo pretérito, trabajo anterior, que está concentrado en un elemento, en una herramienta, o en petróleo. Podríamos ponernos incluso tomistas, ¿no? Es decir, el primer motor de todo elemento del capital es el trabajo humano. Claro, es decir, para poner en marcha toda la maquinaria capitalista que lleva máquinas que construyen otras máquinas, al principio de todo hay trabajo, fuerza de trabajo humana. Las materias primas es el trabajo, claro, valen el trabajo de extraerlas. En principio, con la contabilidad del capital, que ahí podríamos poner algunas enmiendas. Ahora, cuando hablamos también que habría que incorporar a las contabilidades económicas elementos que antes no estaban, y hablamos tanto de los trabajos de cuidado como el tema del agotamiento, la destrucción que provoca la producción, claro,
que es el coste ecológico, ¿no? El coste ecológico, etcétera. Entonces, pero en el capitalismo, que es la sociedad de la que estamos hablando y en la que vivimos, todavía no se ha incorporado, aunque ideológicamente se hable, aunque hablen de impuestos, sino que la producción es la producción y es tiempo de trabajo. Y es tiempo de trabajo desde que se piensa la máquina hasta que se fabrica, se extraen las materias primas y tal. Bien, volviendo atrás, porque este tema es sistemático y requiere meternos mucho en las concepciones marxistas, ¿no? Las máquinas, las materias primas no crean valor. El valor es el trabajo, porque es el único componente de la producción que produce, y volvemos al capítulo anterior, produce más de lo que consume. Es aquello, yo lo simplificaba en una metáfora, es una metáfora, no es una explicación. 2 manos producen más que una boca. Es decir, tú puedes, vamos a poner un ejemplo pedestre, ¿no? Tú te comes un conejo y puedes ir 2 días a cazar conejos. Y a lo mejor en esos 2 días cazas 4 o 5 conejos. Es decir, al final, si solamente hubiera ese elemento, ¿no?, comida como combustible para que la persona cazara, o sea, una persona que caza con las manos, con comer una cosa consigue 3. Crea riqueza. Eso, como lo decíamos en el programa pasado, justifica todo lo que vemos alrededor, la división del trabajo, el hecho de que no todo el mundo tenga que estar en la producción de lo elemental, el arte, la cultura, las policías, los estados, los abogados, los reyes, las grandes la mano obras. que sobra, ¿no? La mano que sobra Sí. para alimentarte sirve para crear todo lo que hemos visto. Exactamente. Entonces, el planteamiento marxista, antes de entrar en esa pequeña ecuación, es esto. El porcentaje que va a obtener el capitalista cada vez va a ser menor, porque va a tener que ser mayor la cantidad que invierte en trabajo muerto, digamos. En trabajo pasado, ¿no? Sí, pretéritos, alguna vez se ha dicho trabajo muerto, porque está ahí. Además, ya entraríamos en otros planteamientos marxistas. Alguien puede decir, una máquina vale mucho. Pues sí, si se produce con ella. Si no, acaba siendo un estorbo. Si no, no vale nada, ¿no? Es aquello de la valorización que planteaba también Marx del capital, que el capitalista tiene una cantidad ingente de recursos que son materiales y que son también dinerarios, porque el capital dinero es la forma, digamos, más depurada del capital, que no valen nada, en principio, si no consiguen que valgan. Es aquello que decíamos, tocas una tecla, anulas el dinero y entonces, ¿dónde está ese dinero? Solo en esa convención social. Tienes esa enorme instalación fabril que no produce y no vale nada, acaba siendo hasta un estorbo. O sea, a veces se regala, ¿no? Porque no sirve en las crisis, por ejemplo, ¿no? Y dices, no, es que las máquinas valen. No, dependen si se consigue hacer producir, si luego esa producción se consigue vender y entonces el capital se valoriza realmente. Entonces, por esta presión que tiene el capital de que tiene que hacer valer su capital poniéndolo en marcha y que hay otros al lado haciendo lo mismo, ¿no? Y que a lo mejor el de al lado tiene pues está invirtiendo en una tecnología que le hace producir más barato, entonces te va a echar del mercado porque va a producir a un precio que tú no puedas producir. Sí. Esto es una carrera, ¿no?, por así decirlo. Sí. Cada vez están todos produciendo con mayor inversión respecto a la cantidad de trabajo vivo que pagan, ¿no?, trabajo presente, y eso hace que cada vez el porcentaje de beneficios sea menor, aunque estén ganando cada vez más. Sí, esa es una parte de la explicación, pero Marx introduce otra, y es también la imposibilidad de explotar el trabajo hasta el infinito. Es decir, es aquello, a un trabajador puedes hacer que trabaje más horas, pero eso tiene un límite. Puedes hacer que durante las horas que trabaje con más intensidad, pero también tiene un límite. Tiene límites físicos, orgánicos, ¿no? Orgánicos. Se pueden sobrepasar y entonces pues, la mortandad aumenta. Pasaba con los esclavos. Los esclavos en las plantaciones tenían una vida útil para el capital y vida personal muy corta, porque era sobreexplotarlos a unos niveles que acababan también con el esclavo, que era valioso para el patrón, ¿no? Entonces, la imposibilidad de extender hasta el infinito la jornada de trabajo, podríamos decir aquello, lo máximo 24 horas, pero es imposible. En Europa se llegó, y esto es con el capitalismo, a las 14 horas, 15 horas, pero también la ampliación de la jornada puede ir a más, pero el rendimiento es difícil. Y el hacer que la gente trabaje más intensamente, per se, es decir, venga, date más prisa, haz más cosas, va a veces contra la calidad,
casi siempre. Además, durante la jornada va declinando tu capacidad de trabajo, tu fuerza de trabajo, podríamos decir, va declinando, y viene el elemento cómo hacer que en ese horario, si lo damos como fijo, las personas producen más, pues viene también por la introducción de capital. Es decir, aunque disminuya el porcentaje de ganancia, los capitalistas se fijan mucho en el porcentaje, pero se fijan también en la masa. Es aquello de, yo, si produzco una silla, obtengo 2 euros de beneficio, esto es muy poquito, pero si produzco 1 millón de sillas, ya obtengo 2 millones de beneficios. Y entonces es la lógica. Bueno, todo esto, cuando hablemos un poco más a fondo de la tasa de ganancia, es la lógica que mezcla la acumulación de capital, la concentración de capital y luego también la teoría de las crisis, que va muy unida, aunque son 2 puntos diferentes en más. Alguna gente lo ha mezclado, pero son diferentes, la tasa de ganancia y las crisis económicas, pero que están íntimamente unidos porque las propias crisis obligan a la concentración de capital. Esto, de nuevo, no hay que demostrarlo, no hay más que hablar que en España hasta hace unos años había 100 y pico bancos y ahora hay bancos, hay una docena. Y bancos con un poco de relevancia, 4, ¿no? Es decir, que lo hemos visto todo con las fábricas de automóviles. Había 2.500 fábricas de automóviles importantes a principios del siglo XX y ahora pues hay una docena de nuevo, ¿no? Entonces son esos elementos combinados. Y aquí, o sea, me ha venido muy bien la pregunta para decir una cosa, ¿no? Marx no hace una teoría completa, exacta, causa-efecto de la caída de la tasa de ganancia. Entonces, bueno, leyendo estos temas, porque son temas que además que creo que son importantes, pues algunos además nos interesa. Han destrozado la tumba de Marx en Londres, sí, en realidad porque dice estas cosas, ¿no? Porque claro, todavía algunas de las cosas que analizó y dijo son un peligro para mucha gente, ¿no? Porque desveló algunas verdades incómodas del sistema, ¿no? O sea que, sí, aunque sean complejas y cueste un poco, sí, si este curso tiene algún sentido, entre otras cosas, es el de explicar esto, porque es una de las herramientas básicas para defenderse, decirle a los economistas, no hay crisis porque los sueldos sean muy altos, no hay crisis porque haya venido pues yo qué sé, una maldición, hay crisis porque este sistema provoca de forma sistemática las crisis, ¿no? Es inherente al sistema. Ahí sí tenemos el ejemplo de Japón, ¿no? En el cual el capitalismo ha funcionado bien desde hace medio siglo o más, ¿no? Eso mismo, ¿no? Y vive en una crisis perpetua, ¿no? Sí. Pero no, eso no significa... Casi en una sociedad estacionaria, que diría Don Adam. Claro, pero eso no significa que los capitalistas ganen poco en Japón o que... Como masa ganan mucho. Claro, o que el capital ahí esté débil. Lo que ocurre es que es necesaria esa perpetuidad de la crisis para que funcione. Sí, de todas formas yo ahora iba a hacer un paréntesis, una digresión. Y era esto: Marx no hace una teoría acabada, incontrovertible. Y yo, con esta y con la teoría de las crisis de Marx y con algunos temas de economía, seguramente a Monty, esto que está ahí en los controles, a lo mejor le va a gustar, yo pienso que es que nuestro sistema de pensamiento, y volvemos a hacer referencia a la lógica formal, la lógica griega, el cartesianismo, la física newtoniana, a veces nos lleva siempre a buscar una relación causa-efecto. Y a veces hay fenómenos humanos que no se pueden explicar. O sea, yo pienso, voy a especular mucho, a lo mejor dentro de 100 años el pensamiento social, económico, político se ha preñado de nuevos conceptos que probablemente vengan de la física y nos permiten entender fenómenos complejos. Porque, por ejemplo, no hay una teoría acabada e incontrovertible sobre la caída de la tasa de ganancia y sabemos que se da. Entonces, eso te tiene que generar una inquietud. ¿Qué falla? Si sabemos que se da esa caída, ¿qué falla para poder explicarla? Y a lo mejor lo que nos falla es el sistema de razonamiento. Y pasa lo mismo, exactamente lo mismo, con la teoría de las crisis. Las vivimos, las analizamos, las tenemos aquí al lado, las tenemos escritas, las tenemos descritas. Y no hay tampoco una teoría ni del capitalismo ni del anticapitalismo acabada y que encaje en relación causa-efecto con las crisis. No hay un modelo único, incontrovertible, demostrable. Incluso cuando hablemos del keynesianismo, de los neoclásicos decían que no iba a haber crisis, ¿no? Que eso era una tontería, aunque las había habido. Y Keynes la explicaba con una frase además que decía, bueno, de repente... Entonces un economista diciendo, de repente la gente se vuelve pesimista
y solucionaba así pues la crisis del 39 y la guerra mundial, la crisis del 29, perdón, la guerra mundial y todo. Entonces, yo a veces, en esa inquietud que a mí también me produce, lo comentábamos antes, un estado febril de ver lógicas y no poder juntarlas en un modelo, a veces pienso que es que tenemos una fórmula que además es relativamente reciente, que es también, bueno, la podemos enlazar, tú que estás estudiando estas cosas, ¿no?, con la lógica griega, pero la llevamos más recientemente al cartesianismo y a las leyes de Newton. Queremos tener un esquema muy claro donde la bolita azul pega a la bolita roja sale despedida y pega a la amarilla y a la verde, y al final rebotan y una entra en el agujero. Y a lo mejor es que no podemos así pensar las cosas. Había perdona que te haga esto, lo digo porque puede servir a lo mejor un poco, recuerdo, no sé si creo que es Yayo Herrero en un artículo sobre cómo funciona el tema del medio ambiente y los cambios climáticos y demás, y lo complejo que es y lo difícil que es para nosotros entenderlo. Decía que tú coges la física básica, ¿no?, y luego le metes a eso la vida, y a la vida le metes la sociedad y se complejiza mucho. Y el ejemplo que ponía era esta partida de cricket que echan en Alicia en el País de las Maravillas, en las que las bolas son erizos y demás, ¿no? Entonces tú le pegas un golpe a una bola, pero la bola luego se pone a andar un poquito, y además hay una reina que te manda que corten la cabeza a la gente si falla y demás. Entonces, claro, todo eso está, o sea, todos esos condicionamientos se parecen más a cómo funcionan las cosas que a una partida aséptica de cualquier juego, ¿no? O sea, yo creo que en los sistemas en los que estamos, que son sistemas en los que está la gente viva dentro y además sociedades complejas que ha formado esa gente viva, esto ya es incomprensible desde una mirada mecanicista, ¿no? Entonces hay que aceptar que no vamos a entenderlo todo, pero hay que hacer un esfuerzo por entender algunas cosas para que no nos digan que son según qué otras lógicas, Yo ¿no? aquí como alumno me genera una duda, ¿no? Y es que, claro, cuando hablamos del factor humano que influye en todo aspecto social y sobre todo en el económico, normalmente hablamos de Marx de su obra como El Capital, ¿no? Y puede ser que entendamos como un conjunto todo lo que ocurre en el capitalismo. Y escuchando a Darío, a mí me surge la duda si podemos hablar, y yo creo que esto es un debate que también se ha tenido a lo largo de la vida del marxismo, de capitales, ¿no? Y esta competencia que hay dentro del propio capitalismo, que convierte todo tipo de evento interno en impredecible, porque ciertamente tú puedes esperar que cuando hay una crisis los bancos se van a comportar de una manera, pero de repente entra un factor en el cual uno encuentra una oportunidad de invertir no sé, en la caída de determinado banco, y eso genera, aunque sea de una manera virtual y para nosotros no lo sea, pero genera una riqueza que a la misma vez le hace invertir en otro sitio, y por ahí pues nos escapa la posibilidad de predecir cómo funciona una crisis. Ahí estamos en el debate, ¿no? Porque incluso las crisis se parecen, todas son diferentes, pero todas son iguales, ¿no? Y cuando hablemos del tema de las crisis va a salir esto, pero yo, reflexionando sobre este tema de método, algunas veces he pensado que la explicación a veces es simplemente la descripción, porque la descripción está clarísima. Entonces, Marx, por ejemplo, hace una descripción de la caída tendencial de la tasa general de ganancias, o sea, está hablando en todo el mundo, en general, hace esta descripción y no construye un modelo concreto, aunque mete una ecuación que para mucha gente rápidamente, si está en una ecuación... Menos mal, ¿no? Estamos a salvo. Menos mal, pero ahora la vamos a desentrañar, porque Marx dedica muy poco, en el libro tercero del Capital, en el capítulo 13, muy poco a hablar de la caída de la tasa de ganancia, y luego dedica 2 capítulos, el 14 y el 15, a hablar de los elementos que contrarrestan esta ley, porque Marx dice que es una ley insalvable del capitalismo, como decía Adam Smith y como decía Ricardo, y como comentábamos en aquel programa sin despeinarse. O sea, Ricardo y Adam Smith no se preocupan en hablar demasiado de esto, porque es tan obvio para ellos que dicen, no, esto es así. Y Marx hace lo mismo, lo intenta llevar más a fondo, porque tenía el prurito de ir a fondo de las cosas, de describirlas, de entenderlas, primero comprenderlas él, ¿no? Aclararse y luego exponerlo, ¿no? Pero dedica mucho más espacio a decir, vale, esta es una tendencia general, además es universal. O sea, no pasa solo en Inglaterra, en Alemania, sino que irá pasando en todo el mundo y ya está generalizada. Es una ley, además, que lleva, una ley económica, entender cuando decimos ley, hablamos una lógica de la economía capitalista que la hace, como tú comentabas antes, René, hace que el capitalismo llegue a una situación donde Marx
venía a decir, sobre todo cuando lo hace sistemáticamente, que demostraría que el capitalismo es un régimen con un final, que no es, como decía Smith y Ricardo, ¿no?, que es el sistema de la humanidad, sino que es un régimen contingente, histórico, que ha tenido su nacimiento, su crecimiento y tendrá su muerte. Y ahí incluso hay un debate porque algunos sectores marxistas cogieron lo mismo que Adam Smith decía, que se llegaría a un estado estacionario, pues quisieron deducir de algunas afirmaciones de Marx, que son en este sentido, de que la caída de la tasa de ganancia provocaría el colapso del capitalismo. Cuando Marx, claro, hay que entender a alguien que escribe, ¿no? Alguien que está, si estuviéramos aquí dando un meeting, diríamos, el capitalismo es un sistema que colapsa. Si alguien nos preguntara un poco más allá, diríamos, bueno, colapsará si nosotros nos damos cuenta que va a colapsar y si le damos en la cabeza para evitar más sufrimiento, ¿no? Si no, nos podrá llevar a otra cosa, ¿no? Y entonces Marx, por ejemplo, a mi juicio, no deduce de esta caída tendencial. Cuando digo tendencial no quiere decir que siempre esté cayendo. Ahora vamos a retomar un poco todo esto con más sistematicidad. Y general de la tasa de ganancia lleva al capitalismo a unas circunstancias que lo harán, pero luego coges estas tesis de Marx y esas tesis son: los sistemas solo cambian cuando las masas se apoderan de una ideología que les lleva a cambiar los sistemas. Y además se enfrentarán a la violencia del sistema y crearán otro sistema, no per se. Pero un sector... Perdona, lo que este escenario de caída de la tasa de ganancia inevitable sí que muestra es un sistema cada vez más indeseable. Por lo menos desde un punto de vista, no sé, del no sufrimiento humano, porque si cada vez la tasa de ganancia es más baja, pero llega un momento en el que el capitalismo tiene una rentabilidad bajísima y la situación de la gente que trabaja es cada vez más de subsistencia, ¿no? Entonces... Sí, pero incluso Marx no hace solo ese análisis, digamos, social, que lo hace, por supuesto, y dice, y los salarios, lo hablábamos a la salida, irán bajando, y el ejército industrial de reserva, y la miseria y tal, sino que habla desde la propia lógica del capitalismo. Dice que el capitalismo, la acumulación de capital, es el fin de la acumulación de capital. Es decir, el propio capitalismo genera el fin de su lógica de funcionamiento. No en el sentido de llegará un día que ¡pac! O como decía Adam Smith, se llegará al estado estacionario, sino en el sentido que va incrementando sus contradicciones. Ya no hablamos de las sociales solo, sino las internas del propio capital. Tiene cada vez que acumular más. Cuanto más tengas acumulado, tiene que valorizarlo más. Es decir, tiene que hacer que esa máquina, que esa instalación fabril, que ese canal, que esa instalación de producción de energía eléctrica le produzca plusvalía, le produzca riqueza, le produzca ganancia, y entonces tiene que ponerlo en juego continuamente cuando todos los demás capitalistas hacen lo mismo, y entonces cada vez su porcentaje es menor. Huye de la disminución de ese porcentaje, aumentando la masa de producción, concentrando, arruinando, que son frases que sale continuamente en Marx, que el capital arruina a los capitalistas. El capital no es piadoso con los capitalistas, los sacrifica para que viva el capital, ¿no? Hay ahora mismo una contradicción en el mundo que podemos aterrizar, y es, en Estados Unidos ahora mismo se supone que hay una situación de pleno empleo, ¿no? De hecho, se habla de que hay más empleo que parados. Una de las cosas que dice Marx es que el capital necesita una gran masa de desempleados que compitan entre ellos a fin de que el capitalista pues, pueda ofrecer un trabajo a menor coste. Ahí hay una contradicción porque vemos que no hay, según los datos oficiales, una gran masa de parados, sin embargo hay una gran masa de pobres en Estados Unidos. Y vemos ejemplos como en San Francisco, en el cual la gente trabaja pero vive en tiendas de campaña al borde de Has entrado en un tema que es interesante, pero sí existe ese ejército industrial de reserva, porque son jóvenes que están estudiando, mujeres que están en su casa. Es decir, el capitalismo siempre lo tiene, y además hoy la economía norteamericana no es la de Estados Unidos. Esa población excedente, que podrían decir algunos, esa masa de trabajadores, ejército industrial de reserva que decían, está también en México, está en Centroamérica y está en Asia y está en África, ¿no? Porque el capitalismo hoy es global, ¿no? Sí, pero hemos llegado ya a la mitad de la... Ni siquiera, estamos iniciando, pero ya bueno. A la mitad de este primer programa. Y yo pero creo... va a venir bien, perdón, el corte, porque luego vamos a poder recoger esto y empezarlo de manera más sistemática. Sí. Y yo lo que iba antes cuando comentaba esto de que nos lleva como a contradicciones cada vez más antisociales, ¿no? O sea, yo lo que veo un poco es que las contradicciones internas del capitalismo
las resuelve, entre comillas, que no las resuelve, pero con este aumento de la masa de ganancia que es a costa del medio ambiente, a costa de la vida de la gente, ¿no? Entonces, que quizás a lo que sí que podía aspirar, quizás de forma más ideológica, Marx, era que el capitalismo generase una situación tan terrible que la humanidad se rebelase contra él. Pero eso no quiere decir que las contradicciones matemáticas del sistema llevasen Sí. a su resolución, ¿no? En plan, Aunque como... hubo algunos marxistas y socialdemócratas, que es lo que estaba diciendo, Claro, que llegaron a esa conclusión. Los socialdemócratas, como para justificar sus planteamientos moderados, no, el capitalismo poco a poco irá desapareciendo porque es injusto, porque no tiene sentido, y entonces simplemente habrá que esperar, estando en los gobiernos. Y luego también algunos marxistas, Grossman y otros, que querían, pues probablemente con una buena voluntad de demostrar esto es imposible, en vez de llegar al imposible social, llegar a un imposible matemático que te diga, no, mira, este régimen va a caer. Pero Marx, aunque lo dijo en algún momento y habló del colapso y habló del fin y de la imposibilidad de la continuidad del capitalismo, pero de ahí no hizo una teoría del colapso del capitalismo. Lo nombró como en un meeting, como en un análisis, no hay pero no hay una teoría, como tampoco hay una teoría acabada de la tasa, de la caída tendencial de la tasa de ganancia. y porque Jorge Marx en general no era determinista en nada de lo que hacía, ¿no? Entonces no había nada que no estuviese en juego, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues con esta reflexión nos vamos a estos minutillos musicales y ahora volvemos y continuamos con esta clase.
Bueno, pues después de estos minutillos musicales vamos a continuar con este programa dedicado a la caída tendencial de la tasa de ganancia, este tema tan complejo pero a la vez tan central en la teoría marxista, y estaba Fito en ello. Sí. Bueno, retomando, ¿no? Porque es un tema que hay que explicarlo despacito y hemos tirado líneas muy largas y hemos vuelto al tema, ¿no? El planteamiento central de Marx es la acumulación de capital, dicho literariamente, hace que cada vez por cada trabajador vivo hay más fuerza de trabajo pretérita, muerta, cosificada en máquinas, herramientas, energía, etcétera, ¿no? Y eso hace que el capital tiene cada vez que invertir más cantidad de dinero para sacar otra cantidad de dinero a través de la explotación del trabajo y luego la venta de esa mercancía en el mercado y volviendo a la forma más pura de capital, que es el dinero, ¿no? Y sentábamos, aparte de este planteamiento de que Marx no discute, no demuestra, sino dice, voy a explicar por qué se da por hecho, que es obvio, como era obvio para toda su generación, para todos los economistas, la caída de la tasa de ganancia, como para mí, por ejemplo, también es obvia, incluso para explicar la historia del capitalismo, no la puedo entender sin ese elemento tan claro. Pues Marx hace una explicación, pero no hace una explicación completa, también por un elemento que hemos citado varias veces, y es el tiempo que te dedica una persona a los estudios, a los análisis, más una persona militante, que está en mil cosas más, y el hecho, y esto lo he traído como curiosidad, que no sé si sabéis, por ejemplo, que Marx tenía un plan de trabajo de 6 obras, y la primera era el Capital. Pero tenía otros 6 volúmenes, podemos llamarlo, aunque el Capital tiene 3. El primero era el Capital, en el segundo iba a hablar de la propiedad territorial, en el tercero iba a hablar del trabajo asalariado, en el cuarto iba a hablar del Estado, en el quinto del comercio internacional y en el sexto del mercado mundial. Y, por ejemplo, un tema que hablaremos después, las crisis económicas, Marx reservaba, creo que era para el tomo 5, para el comercio internacional, hablar de las crisis. O sea, lanzaba algunas teorías al hilo de una lógica de algo que estaba explicando, pero las reservaba. Y no le dio tiempo ni siquiera a concluir su primera obra, ¿no? Bueno, en esta lógica de explicar esa tendencia general a la caída de la tasa de ganancia, que, y de nuevo continuamente hay que abrir paréntesis, no es una tendencia uniforme. No es que puedas decir, hace 200 años la tasa media de ganancia del capital era 50%. 10 años después era 49%. 10 años después, 48%. No. Esa caída se da en un proceso de picos, subidas y bajadas. Es decir, en algún momento sube la tasa de ganancia y en otro momento cae incluso por debajo de cero, en el caso de las crisis. Y luego vuelve a subir. Pero, por eso se habla de la tendencia, más habla de la tendencia general, si trazáramos una recta que resumiera esas curvas, sería todos los piquitos, iría más o menos, iría cayendo. Marx, para explicar su análisis de por qué cae, del que además estaba muy orgulloso. O sea, en algún momento pues hace sus notas, en el tomo 3 del Capital, pues dice lo que los economistas capitalistas no habían podido comprender ni entender. Lo he explicado, ¿no?, de manera clara. Construye una pequeña ecuación con una terminología propia. Y esto genera entre los estudiantes que se acercan al marxismo, incluso la gente que es marxista y se acerca a estudiarlo, genera alguna confusión, porque crea términos, algunos que ya los conocemos y hemos hablado de ellos, como es plusvalía. Plusvalía, que lo podríamos llamar el trabajo no pagado. Es decir, el tiempo de trabajo que tú regalas al empresario por obligación. No es que te sobre, pero el sueldo solo cubre mercancías que equivalen a un tiempo de trabajo que es menor al tiempo de trabajo que tú entregas. Es el plusvalor, también decíamos en el programa anterior, es el excedente, lo podríamos llamar así, todo con condiciones también, porque lo que tú consumes no es una cosa objetiva, pura, mecánica, matemática, biológica, de suma de calorías, es también social, ¿no? Social, cada sociedad cambia, ¿no?, unas cosas por otras, y utiliza el término plusvalía. Entonces, la plusvalía, digamos, es lo que el empresario extrae al trabajador. Pero para calcular, y la plusvalía es valores, que lo puedes poner, casi todos los ejemplos de Marx se pueden poner en horas o en dinero. O
sea, utiliza indistintamente. Podemos hablar de 100.000 millones de horas o de 100 millones de libras esterlinas, da igual. Estamos hablando de un modelo, ¿no? Entonces, eso que el capitalista extrae al trabajador, el capital, que es más correcto hablar de capital, porque el capitalista va a pensar uno eso en el tendero, que ayuda y que está también currando ahí, cortando la carne en la carnicería, no. No, estamos hablando del capital, sobre todo el gran capital, que es el que marca. Eso que extrae también presupone que el capital que ha acumulado capital pone en juego en la producción capital. Y lo pone básicamente de dos maneras. Y Marx las llama con dos nombres que a mi juicio, o sea, si don Carlos viviera en este momento, probablemente les cambiaría el nombre. Porque hay que explicarlo para entenderlo. Dice, bueno, el capital que invierte, aunque a Marx tampoco le gusta mucho ese término, invertir, ¿no? El capital que invierte el empresario, si dividimos la plusvalía que obtiene entre el capital, lo multiplicamos por 100, y hablando de matemáticas, te da el porcentaje. No vamos a meternos en el lío antes de los porcentajes, porque ya sabéis que los porcentajes no cumplen la propiedad conmutativa, no pueden ir de atrás adelante y de adelante a atrás como la suma, ¿no? Entonces, plantea que ese capital que invierte, entre comillas, el empresario, le da dos nombres para diferenciarlo. Y los nombres son capital variable y capital constante. Esto genera muchísima confusión entre el estudiante, porque en la terminología de Adam Smith y también los análisis de Marx, hay otras formas de nombrar al capital o la inversión que hace el capitalista de lo que tiene acumulado, lo que ha robado, podríamos decir, económicamente, ¿no? Y es el capital fijo, que es la maquinaria, y el capital circulante, que incluye el salario, las materias primas, los suministros. El capital variable y el capital constante no tienen que ver con esto, aunque sí. O sea, ambos suman lo mismo. Capital fijo más capital circulante es igual a capital constante más capital variable. Pero Marx coge ese término, como considera que es una teoría muy suya, muy novedosa, incontrovertible, pues se atreve, como hace muchas cosas y con acierto, a poner nombres que no son nombres de circulación y de uso cotidiano. Entonces, ¿qué es el capital variable y por qué le pone el nombre de capital variable? Yo he apuntado por aquí la frase y el mismo Marx dice, es aquel capital que varía en el proceso productivo. Resumiendo, capital variable. Pero claro, si ponemos el resumen y la gente ve capital variable, a lo mejor se confunde. Porque ¿qué es el capital que varía en el proceso de producción? Es el salario que multiplica el excedente porque paga menos de lo que te dan a cambio. Entonces, cuando veamos, y vayamos a la pequeña ecuación, capital variable, estamos hablando de salarios. O sea, Marx podía haber dicho, dice de hecho, salarios, nada más salarios, el capital variable. ¿Y por qué habla de capital constante? Y ahí mete el capital fijo y una parte del capital circulante, que son, el capital fijo son las máquinas, máquinas, herramientas, instalaciones, aquellos que, digamos, cogiendo el término que es un convenio social del año, aquello que no desaparece en un año. El petróleo, que transmite su valor de forma claro, eso viene después, constante, pero no todavía, Darío, no todavía. Mete ese capital fijo y mete también parte del capital circulante, que son ya no solo la máquina y las instalaciones, que es fijo, que dura más de un año, sino también materias primas, electricidad, las grapas de la grapadora, o sea, todas esas cosas que se gastan en minutos, en segundos o en meses, y entonces eso lo llama constante por lo que decías, porque eso es constante su valor, no transmite valor a la producción. Yo creo lo transmite, pero no lo aumenta, simplemente lo transmite. O sea, transmite, sí. Si te costó 100, eso en la mercancía final vale 100 o en más. En horas de trabajo, si son 1000 horas de trabajo, el producto que sale después de aplicar trabajo vivo a ese trabajo muerto, pues suma el trabajo muerto. Entonces, coge estos dos términos que yo pienso que no, que debía haber cogido otros, porque se los inventa. Entonces, bueno, pues la gente que sigue con el marxismo lo repite, pero yo, en mi experiencia, es que la inmensa mayoría de la gente, cuando le hablan de capital variable y capital constante, piensa en fijo y circulante y se confunde. Entonces, si quisiéramos construir, digamos, esa pequeña ecuación que construye Marx para explicar la caída o la tendencia general a la caída de la tasa de ganancia, ¿no? La plantea con otras palabras, ¿no? Pero la tasa de ganancia, que la vamos a suponer en porcentaje,
saldría saber el porcentaje de ganancia o de beneficios que tiene el capital de la plusvalía. La plusvalía es, o sería, el trabajo no pagado, esto ya lo vimos en los anteriores, es decir, de ahí viene toda la ganancia del capitalista. Esto estaría en masa, estaríamos hablando de dinero o de horas que te han entregado sin pagar, pero por otro lado, el capital paga una parte del trabajo, sería el trabajo pagado, Los sueldos, vaya, ¿no? o en términos coloquiales, el salario o los salarios, porque estamos hablando esto todo en un año, ¿no? Y por otro lado, el capital constante, que es trabajo acumulado, volvemos a Ricardo y a Marx, que tiene el capital que está en forma de instalaciones, maquinarias, dinero, recursos, suministros, lo que sea, ¿no? Entonces, ese capital constante incluiría la maquinaria, los suministros, las materias primas, las materias auxiliares, es decir, todos los demás productos que entran, las herramientas en la producción, ¿no? Entonces, el planteamiento de Marx no se demuestra directamente de esta ecuación. El planteamiento de Marx es, si hacemos esa condición que es tan peligrosa, que la hace Ricardo, la hace Marx y la hacen muchos los neoclásicos, ceteris paribus, es decir, supongamos que la plusvalía no se mueve. Es decir, que yo tengo 100 de plusvalía, 100 millones de horas, cualquier cosa es equivalente. Que el capital variable tampoco se mueve, es decir, el salario tampoco se mueve. Vamos a suponer que el salario es 100, también. 100, y lo que se incrementa, la tendencia a incrementar en estas tres variables es la inversión o la cantidad en maquinaria. Si suponemos que es 100, ahí nos da un 50%. 100 entre 200, 50, si lo ponemos en 50%, en tanto por ciento, 50%. Esa sería la tasa de ganancia. Pero lo que plantea Marx, insisto, esta ecuación no demuestra nada, simplemente ejemplifica la lógica de la explicación que da sobre una realidad que considera que es obvia y que es incontrovertible y no se preocupa casi ni en explicarla, lo mismo que Adam Smith y Ricardo, que esto va a seguir aumentando, con lo cual, si en vez de ser 100 pasa a ser 200, ya la tasa de ganancia es el 33%. Si pasa a ser 300, la tasa de ganancia es el 25%. Si pasa a ser 400, es el 20%. Y esa es la lógica. Pero, después de decir esto, y decir que esta es la lógica, porque en la medida de cada vez hay menos trabajo vivo por el trabajo muerto, como la riqueza del capitalismo y el excedente social viene de aquí, pues el porcentaje tenderá a caer. Claro, porque aunque todo el capital variable, o sea, el trabajo, los salarios, siempre van a generar un mayor rendimiento que lo que cuesten. Claro. Entonces, En eso se transmite, en porcentaje siempre se transmite, por así decirlo, no varía nada. Pero sin embargo, si esto lo llaman composición orgánica del capital, Sí, ¿no? O sea, que es un nombre que yo quería evitar, pero sí. pero si la composición de esto de aquí abajo... Porque creo que está mal puesto el nombre, Sí. pero bueno. Si la composición de lo de abajo aumenta la parte que no genera valor nuevo, el porcentaje cada vez es menor Claro. de valor creado. Pero más después de decir esto, que alguna gente se queda con esto y dice, esto es así y ya está, a continuación empieza a meter en el modelo la realidad y a relativizarlo continuamente, ¿no? Y empieza a decir, hay montones de lógicas que hace que esa tendencia se retrase, se retraiga y que en algunos momentos crezca. Y entre medias, hago aquí un pequeño paréntesis, por ejemplo, dice que allá donde apenas hay capital constante, maquinaria y herramientas, la tasa de ganancia es más grande. Esto parecería que está diciendo, pues qué suerte tiene el propietario de un bar, que apenas tiene maquinaria y en cambio tiene muchos trabajadores, o alguien que tiene una tierra donde se recogen las cosas a mano, por el tipo. Y entonces viene a decir, sí, claro, la tasa de ganancia en algunos sectores, incluso llega a nombrar
porque Marx es que era tremendamente detallista. Dice, por ejemplo, en el comercio de los productos de lujo, ahí la maquinaria, evidentemente un tallador de un diamante, la maquinaria que usa es mínima, ¿no? Si usa mucha materia prima con un alto valor incorporado. Entonces dice, es más grande la tasa de ganancia allí donde es intensivo el capital, que suelen ser las industrias más atrasadas, pero no está diciendo qué suerte tienen que ganan más, no, porque en las industrias más adelantadas la tasa, el porcentaje es menor, pero la masa es mayor. Porque como estos tres elementos están conectados, si los dejamos fijos, plusvalía y capital variable, pues evidentemente, y este es el único que crece, no hay duda, cae la tasa. Pero, ¿qué empieza a decir más? Pero claro, el incremento de capital constante se hace, entre otras cosas, para incrementar la plusvalía. Porque en la medida que yo doto de herramientas al trabajo, de maquinaria al trabajo, ese trabajo, en el mismo tiempo, incluso sin aumentar la jornada, produce más plusvalía. Y entonces, la consideración sería ver si, sabiendo que esto aumenta, porque lo sabemos, el tema de los salarios, la masa de salarios, digamos, en bruto también aumenta, en porcentaje disminuye con respecto a la maquinaria, pero sigue siendo muy grande. Y la plusvalía tiende a aumentar por haber más maquinaria. Y entonces el juego está en saber, si vamos a las matemáticas, si el aumento de este se compensa con el aumento de este. Cuando dices este y este, para los que están escuchando algo... Es cierto, me he puesto en modo vídeo. Si el aumento de capital constante, el aumento de inversión en maquinaria, suministros, materias primas, etcétera, es compensado por el aumento de la plusvalía. Porque aumente la productividad del trabajo. Y entonces haya la riqueza que crean esas horas no pagadas sea mayor, porque tú trabajas con más máquinas, más elementos. O sea, puede darse la situación en la que tú aumentes el capital constante, ¿no? Y eso inmediatamente, por una nueva maquinaria que haya, lo que sea, aumente tanto la productividad que tu tasa de ganancia aumente. Incluso aumente. Pero eso a largo plazo, claro, esa carrera, además de todos haciendo eso a largo plazo, ¿no? Todas las industrias, hace que al final eso se convierte en una bajada de precios de la mercancía. También lo dice. De nuevo viene eso, que es imposible meterlo en un sistema causa-efecto y que Marx los nombra todos esos elementos, ¿no? Fíjate que a mí se me ocurre un ejemplo de esta dicotomía de los dos modelos, ¿no? Más que creo que Marx compartiría, y son los Estados Unidos del siglo XVIII, en el cual se enfrentaban el norte industrial, que apostaba por aumentar el capital constante, ¿no? Y el sur, el cual pues mantenía un capital variable casi a coste cero, porque eran esclavos, y apenas tenía que invertir en capital constante porque la maquinaria que tú requieres para recoger algodón es mínima, ¿no? Y al final, pues eso, esa pugna que de esos modelos... Podríamos preguntarnos qué habría pasado si hubiese ganado el sur esa guerra. Bueno, ¿no? Si ya estamos con las películas. No, pero... Hay una película. Se tendría que haber extendido hacia el sur de América. No, pero quiero decir que seguramente Estados Unidos no sería la potencia que soy si no hubiesen tomado esa decisión de aumentar el capital constante, porque básicamente era una guerra entre la industria y el sector primario. Todos los países que se especializaron en el sector primario, en los que ganaron los sudistas las guerras civiles, como por ejemplo este país, ¿no? en una cierta medida, se quedaron atrasados en la carrera de la industrialización y en la carrera por ser más productivos y generar más valor, ¿no? Bueno, en este corte de imagen, para los que estéis viéndolo en imagen, explicábamos un poco la ecuación, digamos, de la caída de la tasa de ganancia. Y decíamos, en el numerador está la plusvalía, en el denominador está el capital invertido, dividido, en terminología del propio Carlos Marx, en el variable, que son los salarios, y el constante, que es el resto, o sea, maquinaria, materias primas, suministros, etcétera, ¿no? Y entonces decíamos que de esa ecuación sabemos que aumenta, sin lugar a dudas, la inversión en capital constante, en maquinaria, suministros, etcétera. No hay más que darse una vuelta por el mundo o ver cómo son las cosas, pero que eso no es automático, que sale de la ecuación, que va a caer el porcentaje. Porque también puede crecer el numerador, la plusvalía, porque claro, el trabajador, al tener más maquinaria, al hacer su trabajo con más maquinaria, con más recursos, aumenta muchísimo su productividad, me corregía
Darío, cuando yo hacía esto y esto, pensando que todo el mundo estaba viendo el vídeo, aumenta su productividad, entonces puede aumentar la plusvalía. Pero a pesar de todo esto, Marx insiste que la lógica es siempre que aumente en mayor cantidad y en mayor porcentaje la inversión en capital constante que el aumento de la plusvalía, hasta llegar a unas tasas de ganancia cada vez más pequeñas. Marx no dice si llegará a cero, no dice ni en qué momento ni cuándo, y además dice que es variable, que tiende a caer, pero a veces sube un poco, vuelve a caer, a veces sube mucho, vuelve a caer, y la tendencia es a la caída. Y después de explicar esto con varios ejemplos muy escolares, en el capítulo 13 del libro 3 del Capital, ¿no? Diciendo, bueno, y supongamos, establece un montón de conclusiones además, tú la citabas, y dice, vale, disminuye el porcentaje de ganancias, pero a la vez aumenta la masa. Es decir, ganan menos por unidad invertida, pero como invierten mucho, como el capital tiene mucho capital acumulado, tiene mucho trabajo pretérito, mucho trabajo muerto, digamos, en maquinaria, etcétera, que lo pone en la producción, pues cada vez la cantidad de dinero, por llevarlo a dinero, que gana es mayor. Y a la vez, esa lógica hace, y ahí Marx va metiendo también parte de la teoría de las crisis, que también es incompleta en Marx, y bueno, en cualquier otro pienso yo, va metiendo también que además el capital cada vez se concentra más, porque esto tiene, por eso digo que para mí es una teoría central para entender la lógica del desarrollo del capitalismo, ¿no? En la medida que aumenta la masa de capital constante, cada vez es más difícil a nuevos capitalistas entrar. Porque si en un momento determinado, con un grupo de trabajadores y herramientas manuales, tú podías competir en la mayoría de los mercados, sobre todo en los más dinámicos, llega un momento que si tú no tienes una gran acumulación previa de capital, tú no puedes competir. Y entonces esto obliga, unido a la teoría de las crisis y a la lógica de las crisis, a que en las crisis sobreviven los que tienen más capital acumulado y perecen los que tienen menos capital acumulado, menos mercado, menos poder político y económico, y entonces el gran capital, absorbe cada vez más capital y se hace cada vez más un capital monopolista, un capital de muy pocos, y lleva también a la concentración de las empresas. En esta lógica, digamos, después de describir esto, pues Marx dedica 2 capítulos, el 14 y el 15, a poner peros a esta tesis. O sea, que no lo lanza así como Adam Smith o como Ricardo, un modelo, 2 grandes ideas, sino luego Marx siempre baja a la realidad, y a la realidad de su época, obviamente, que tiene mucho que ver. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 14 del libro 3 del Capital dice que señala 5 elementos que para él, 6 elementos, perdón, que para él no anulan la ley de la caída de la tasa de ganancia, pero la atenúan sus efectos, la retrasan temporalmente. Y le dedica más tiempo a esos efectos que a la caída. Entonces empieza, por ejemplo, diciendo algo que ya estaba en la tesis previa, ¿no? Dice, bueno, se puede aumentar el grado de explotación del trabajo por 2 caminos: la prolongación de la jornada y el incremento de la intensidad del trabajo, es decir, hacerte trabajar más, punto, más productivo, no en relación al capital nuevo que se ha invertido, sino en relación a lo que tú produces. Yo te puedo dar ahora vigilar más y hacer que hagas más empaquetados, siendo la misma máquina. Y una duda que me surge con ese ejemplo: ¿el vigilante entonces sería capital constante, porque sería un elemento que haría que el capital variable en teoría es variable? Claro, es lo mismo, sí, ese es un debate, y los teóricos del capitalismo lo resuelven, y también el que cuida los incendios también es un trabajador, porque es imprescindible, porque aunque no aporte, y el profe que enseña también ayuda. Una máquina de fichar sí que sería capital constante, ¿no? Sí, por ejemplo, y serviría para aumentar la productividad. Sí, pero de nuevo, yo sé que esas son las inquietudes que surgen, pero esas son las inquietudes que hay que resolver después, ¿no? Después de tener un poco la tesis general. Vale. Por ejemplo, en esa parte, cuando dice que si aumenta la explotación del trabajo, se atenúa, Marx lo dice como una opción, pero claro, lo dice también que es una opción que no es infinita, que por eso mismo tiene que llevar siempre a que, vale, yo ya te prolongo la jornada al máximo, te intensifico la presión sobre ti para que trabajes al máximo durante esa jornada. Pero al final, siempre para aumentar la plusvalía, tengo que meter más máquinas.
Entonces, por mucho que intensifique, hay un límite físico. Marx nombra cosas de su época y, por ejemplo, en un momento determinado dice, como un elemento nuevo, dice, y el trabajo de los niños y de las mujeres. Y además lo explica, porque alguien diría, ¿cómo? Sí, a las mujeres les pagaban menos y a los niños incluso no les pagaban a veces. Podríamos hablar del trabajo de los aprendices, sin pagar, en muchos casos. Es decir, que el capitalismo buscaba fórmulas y para que el salario de subsistencia, que es lo que pasa ahora, si trabajaba la pareja y si trabajaban encima de los hijos, aunque se les pagara un cierto salario, siempre el del cabeza de familia era mayor, los otros eran menores, porque al final lo que se trataba de complementar la posibilidad de tener unos recursos para sobrevivir y reproducirse, ¿no? Entonces dice, bueno, esto es primero, esto es obvio, ¿no? Y está en la propia teoría, está metido, ¿no? Luego plantea, y lo plantea en terminología marxista, que a veces es complicada, y además, como en el tomo 3 del Capital fueron apuntes, y Engels pues a veces mete notas, pero a veces le daría reparo, ¿no?, meter notas y modificar mucho, dice la reducción del salario por debajo de su valor. Esto así no lo entiendes. Quiere decir del valor de reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, aquí está hablando un poco de la depauperación absoluta. Es decir, que el capitalismo podía tender a que llegaras a lo que decían los clásicos, Ricardo, Adam Smith, Malthus, es decir, al límite físico. Que el salario te sirviera solo para lo mínimo elemental, que más coqueteaba mucho con esa idea. Por ejemplo, para sobrevivir, pero no para reproducirte y tener hijos. No, pero para Marx era para reproducirse, porque claro, no se entendía, y el capitalismo globalmente, otra cosa es la visión europea actual, el que sin trabajadores no se entiende. Entonces, aunque ahora el ejército industrial de reserva, el paro, el subempleo, la precariedad sean masivas, pero siempre han necesitado de esa reproducción de la fuerza de trabajo, porque si no, desaparecería su riqueza, ¿no? Entonces, lo cita como una posibilidad, aunque también dice que esto tiene un límite. Es decir, de nuevo, el debate del otro día, ¿no? En este momento probablemente se está pasando el límite, porque lo de los trabajadores pobres, lo de la imposibilidad de tener hijos, por ejemplo, la imposibilidad económica, o la dificultad enorme de tener hijos, pues contradice incluso ese mínimo, ¿no? Es verdad, la gente tiene móviles, pero bueno, el móvil frente a la reproducción de la fuerza de trabajo es más barato que tener un hijo. O sea, los hijos salen mucho más caro que un móvil, que lo sepáis, ¿no? ¿Qué más cita? Y el abaratamiento de los elementos del capital constante. Es decir, vale, yo tengo que meter más maquinaria para que tú produzcas más, pero también la propia lógica de la acumulación del capital y la propia lógica del incremento del capital constante hace que una máquina que antes me costaba, y vamos a horas, 1000 horas, ahora me cueste 700. Y cuando sigue más la acumulación de capital, de repente una máquina, esa u otra mejor, me cuesta 600, 500, 300. Los ordenadores, los primeros ordenadores, que no valen ni la cuarta parte de los que tenemos en nuestra casa, valían millones y millones, decenas de millones de dólares o centenares de millones de dólares, ¿no? Es decir, dice, cuidado, esto no es porque puede ser que tú inviertas en capital constante, en maquinaria, y no te tenga por qué costar más. Pero de nuevo dice, pero a la larga todos irán aumentando la masa de capital constante, aunque esa máquina te salga más barata, pero meterás 30 máquinas, cuando antes tenías 10. Y entonces se incrementará la cantidad de recursos que van al capital constante, ¿no? Y habla también en un término, de nuevo, por eso es que el Capital es que de verdad no es recomendable, ¿no?, leerlo, sobre todo el tomo 3, así, a no ser que estés dispuesto a hacer una inversión costosa, ¿no?, y reflexiva. Habla de la superpoblación relativa, que claro, tú lo lees así y dices, ¿de qué está hablando? O sea, ¿por qué habla en un término tan abstracto? ¿Qué quiere decir la superpoblación relativa? Resumiéndolo, en que aumenta mucho el ejército de reserva, aumenta mucho el número de obreros y obreras, y entonces hay que bajar los salarios. ¿Por qué? Porque los obreros están dispuestos a bajar sus salarios para encontrar empleo. Pero bueno, utiliza ese término superpoblación relativa, que probablemente es muy correcto, porque no es superpoblación absoluta, es en relación a, pero podía decir, para entenderlo mejor, cuando tú veas superpoblación relativa, yo la primera vez que lo leí, ¿qué quiere decir este hombre con superpoblación relativa? Bueno, luego lo lees y dices, más obreros, por lo tanto, más oferta, y ahí entra también en teorías de mercado, que Marx mete muchas veces
aunque le iba a dedicar un punto en su gran obra, ¿no? Pero que no acaba a veces de integrar, porque también, claro, él está contra la competencia y contra el mercado, y entonces a veces se le nota como cierto... No voy a tocar este tema que es del capitalismo porque estoy en contra, ¿no? Pero de repente lo mete, bueno, los obreros en la concurrencia, que utiliza muchas veces como sinónimo de competencia, pues tienen que trabajar por menos dinero, igual que cuando trabajan, dice, las mujeres y los niños, ¿no? Esto es de lo que muchos cuñados nos intentan convencer hoy en día, ¿no? Es mejor trabajar por 500 euros que estar parado, ¿no? Sí. El quinto elemento que dice Marx en ese capítulo 14, que no anula, pero hace que la tendencia a la caída se haga más lenta, más dificultosa, es el comercio exterior. Ahí, claro, a Marx iba a dedicar 2 libros al comercio exterior, uno al capital y uno al mercado internacional y otro al comercio exterior. Fijaros la importancia que le daba, y a lo mejor luego en sus tesis no ha quedado tan recogido porque no le dio tiempo, ¿no? Entonces dice algo tan elemental como, que lo está viendo cualquiera. Gracias al colonialismo, no gracias, por desgracia por el colonialismo, por el capitalismo, por el imperialismo, aunque él no nombra exactamente, bueno, nombra otro tipo de imperialismo, al comercio internacional se abaratan tanto el capital constante, es decir, Las materias primas, vaya. las materias primas en Europa están cada vez más complicadas, pero se encuentran grandes minas de hierro en el norte de África o en el norte de España en aquel momento, ¿no? En Euskadi. Entonces, el mineral de buena calidad llega más barato porque hay que invertir menos horas de trabajo, primer elemento. O introduce otro elemento que va contra la ley del valor, que es algo obvio, y es que Ricardo lo dijo claramente, ¿no? Que en el comercio internacional el intercambio no es siempre en relación a la ley del valor. Es obvio, cuando hay un imperio que impone el esclavismo, impone condiciones, impone salarios y tal, y entonces hay diferencias en el intercambio internacional en la ley del valor. Es lo que luego llamaría una corriente marxista el intercambio desigual, ¿no? Entonces dice, bueno, se abaratan los elementos del capital constante porque se produce fuera, porque hay materias primas, porque los salarios son más bajos, porque, digamos, se tuerce un poco la ley del valor en el comercio internacional, y entonces tú consigues más horas de trabajo por menos recursos en el comercio internacional. Y también ahí coge otra derivada, y es, en la medida que hay comercio internacional, también se abaratan los alimentos. Esto no es un invento de Marx. Esto el propio Ricardo, cuando hablaba de la caída de la tasa de ganancia, decía, bueno, pero también si se producen productos fuera, entonces ahí ya tenemos que hablar del esclavismo, las grandes plantaciones, la agricultura en América, en Europa, la búsqueda de alimentos que sustituyan al trigo, la patata, todo, y que como los salarios son de subsistencia básicamente, además subsistencia en gran parte física, ¿no?, de alimentos, pues el comercio exterior contribuye también a bajar los salarios, con lo cual la plusvalía en porcentaje y en masa puede aumentar, ¿no? Bueno, Marx realiza todas las combinaciones posibles de esa pequeña ecuación, aumenta el porcentaje aquí, pero puede aumentar aquí, puede bajar, entre medias lo que tú nombrabas, bajan los precios también, que es una lógica de la acumulación de capital. ¿Por qué? Porque baja el tiempo de trabajo incorporado a cada mercancía, porque aumenta la productividad del trabajo. Entonces va mezclando en ese proceso descriptivo, sin poner esto... sale un día el sol y pasa esto, no, va mezclando todos esos elementos como están mezclados en la vida y los va metiendo en las tendencias que la anulan, ¿no? ¿Y qué es lo último que dice? Y esto ya es bastante abstracto, incluso yo he visto algunas interpretaciones muy peregrinas, y además lo titula así: aumento del capital -- acciones. Entonces yo he visto incluso que hay quien ha hecho una lectura casi keynesiana de eso, y no dice apenas nada, ¿no? Y dice, ¿qué ocurre? Que hay capitalistas o capitales que no se invierten directamente en la producción, sino que se dedican al préstamo. Él mezcla ahí tanto el capital acción como el dinero que está en los bancos y que le prestan al capitalista. Y entonces viene a decir, no es que esto contrarreste, es que eso no se contabiliza en la tasa de ganancia, y quien compra acciones o quien presta obtiene un porcentaje inferior. Esa es una lógica del capitalismo, ¿no? Claro, sí, bueno, algunas veces se viola en las leyes, en los momentos de crisis, ¿no? Pero si yo me prestan el capital a un 5%, hombre, al menos voy a tener que tener una ganancia de un 6, de un 5%. Si obtengo un 4,
estoy palmando, ¿no? Y entonces viene a decir esto, que si contabilizáramos esos capitales que están en acciones en las empresas, es decir, que los usufructa otro capitalista, obtiene una tasa de ganancia y reparte una parte de esa tasa de ganancia en la tasa de interés o en el reparto de dividendos, si lo metiéramos en otra ecuación más general, como es menor esa tasa de interés que la tasa de ganancia, diría que la tasa de ganancia general también es menor. No solo el capitalista, vamos a llamarle activo, sino el capitalista pasivo. Y además, en la medida que todo esto tiende a que haya enormes capitales excedentes, también ese capital que se presta por acciones o por intereses cada vez es mayor y entonces configura también una bajada todavía mayor, no solo que es menor de la que aparece, porque había que sumar los dos porcentajes, ¿no?, ponderadamente, y sacar la conclusión, ¿no? Bueno, entonces, en el siguiente capítulo del libro 3 del Capital, en el capítulo 15, se dedica muchísimo a hablar de las contradicciones internas de esta ley. Y ahí, además, en ese capítulo es donde introduce, sin tener ese título, su teoría de las crisis económicas. Separando estas dos cosas que alguna gente no separa, y es que una cosa es la tendencia general a la caída de la tasa de ganancia y otra cosa es la caída brusca, inopinada, repentina, brutal de la tasa de ganancia en las crisis. Y aquí lo mezcla porque están unidas, porque hablan del mismo elemento, pero dicen que tiene dos lógicas diferentes, ¿no? Y entonces habla de que la cuota de ganancia, y ahí introduce una tesis muy sabrosa para el siguiente programa, cuando hablemos de la teoría de las crisis. Por ejemplo, dice que las crisis, claro, provocan una caída brusca de la tasa de ganancia, pero sirven también para reconstruir la tasa de ganancia. En la medida que destruyen capitales, destruyen productos, y entonces generan la posibilidad de que el capitalismo se vuelva a recuperar, pero de nuevo vuelva a lo mismo. Vale, se recupera, en las crisis caen brutalmente la tasa de ganancia, puede llegar a ser negativa, y para muchos empresarios son negativas y suponen la ruina absoluta, pero esa destrucción, y ahí utiliza metáforas románticas y reales, ¿no? Sería como Saturno devorando a sus hijos. El capital devora a los capitalistas. Al capital no le importan los capitalistas, aunque los veamos ahí tan señorones, ¿no? Pero el capital es el capital y tiene una fuerza que está por encima de la propia lógica de su propia clase social. Y entonces, esa destrucción de capital, por supuesto, de salarios, de condiciones de vida, de mercancías, de maquinaria que queda destruida, obsoleta, etcétera, prepara para una nueva subida de la tasa de ganancia, pero no tengáis esperanza, volverá a caer. Pero no solo por la crisis, sino que la tendencia es a que sea cada vez menor. Y cada vez más rápido. Perdón. Más no. Yo diría que probablemente cada vez es más rápida ahora. Pero yo, en lo que he leído de Marx, no he encontrado que hable de la rapidez de la caída. O sea, porque Marx, aunque era hiperprudente hablando. O sea, es decir, tiene una necesidad de demostrar y de llegar al último nivel. Lo comentaba antes de pasada, por ejemplo, dice que cuando habla de la caída de la tasa de ganancia, dice, bueno, pero también se contrarresta por las industrias de lujo. Que tú dices, bueno, don Carlos, si estamos hablando de una cosa, las industrias de lujo son muy marginales al capitalismo, ¿no? Pero llega hasta ese nivel de prurito, porque dice, claro, las industrias de lujo son intensivas en mano de obra, y además dice, cada vez hay más, ¿no? O sea, que intenta nombrarlo todo, pero al final todo esto queda como una descripción de una lógica, pero no lo puedes convertir en un modelo matemático que te diga en qué momentos estamos y cómo estaremos dentro de 10 años o dentro de 100, ¿no? Bueno, pues para hablar de la teoría de las crisis en Marx lo tendremos que hacer en otro programa porque ya hemos agotado el tiempo. Y además espero que no a los oyentes. Sí, ha sido un programa intensito. Sabemos que este es quizás de los más exigentes que hemos tenido hasta ahora. También es de los que más ofrece, así que no tengáis ningún reparo en los comentarios y demás, hacernos todas las preguntas que queráis y trataremos de hacer las aclaraciones pertinentes. Y nada, nos vemos en la próxima edición de Es la Economía, donde hablaremos precisamente de la teoría de las crisis en el marxismo. Hasta la próxima.